Este último ejemplo de las fuerzas en tuberías, accesorios, ¿verdad? Este ejemplo es el 16.19 del libro de Mott. 16.19. Entonces, pues les fui resolviendo algunos del Mott para que ustedes, pues, como les he dicho, tengan de dónde estudiar. ¿Ya? Entonces, ahí hay pues más ejemplos de todo esto. Dice, en un tubo, un doblez hace que el flujo gire en un ángulo de 135 grados. Adelante del doblez, la presión es de 275 kilopascal. Si el tubo es de cobre hidráulico estándar con 100 milímetros de diámetro exterior por 3.5 milímetros de pared y conduce 0.12 metros cúbicos por segundo de tetracloruro de carbono a 25 grados centígrados. Determine la fuerza ejercida sobre el doblez. No tome en cuenta las pérdidas de energía. ¿Ya? Son ejemplos pero ya nosotros sabemos que en una instalación completa sí necesitamos, ¿verdad?, calcular todo lo que encontremos ahí. Entonces, pues tenemos el doblez, ¿verdad?, el tubo a 135 grados. Dice que la presión después del doblez va a ser para nosotros el punto 275 kilopascales, y que está un caudal de 0.12 metros cúbicos por segundo. Hacemos nuestros diagramas de cuerpo libre, todo lo que se necesite. Entonces, pues aquí nos dice que este tubo viene, ¿verdad? Entonces, por eso tiene el corte. Dice que aquí el tubo continúa, entonces también tiene el corte. Tenemos la velocidad 1, y si el tubo continúa, entonces tenemos la generación de esa fuerza ahí. Presión 1, área 1. Y aquí tenemos la velocidad 2, pero si el tubo continúa, tenemos la fuerza, ¿verdad?, que está aquí, presión 2 por área 2. Y aquí no podemos, bueno, no se podría encimar, ¿verdad?, sería malo, no entenderíamos ahí. Entonces, por eso se hace normalmente, se hace por separado. Entonces, tenemos la velocidad 2 a un ángulo de 45, ya que de 130, ¿verdad?, el ángulo que continúa son los 45 grados. Entonces tenemos las condiciones para la velocidad y las condiciones para la fuerza, la presión. Tenemos la reacción en el eje X, la reacción en el eje Y y nuestros sentidos, ¿verdad?, sentidos positivos. Bueno, entonces nos dice que calculemos la fuerza ejercida sobre el doblez. Entonces tenemos que nuestra ecuación de fuerza, ¿verdad?, Fx es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 2 en x menos la velocidad 1 en x. Fx también es igual a la reacción en x, ¿verdad? Si nosotros vemos esta, viene en sentido contrario a lo que nosotros estamos tomando, ¿ya? Si vemos las componentes de la otra, esta pues también viene en sentido contrario al que nosotros estamos tomando. Entonces, menos P1 por A1 menos presión 2 por área 2. ¿Ya? Bueno, entonces, de ahí vamos nosotros al análisis de las velocidades, ¿ya? Entonces tenemos que la velocidad 2 en x, nosotros vemos que la velocidad 2 en x está en el sentido que nosotros estamos tomando. Entonces, velocidad 2 por el coseno de 45 grados.
velocidad 1 en x. Vemos que la velocidad 1 pues, viene en sentido contrario al que nosotros estamos tomando, menos velocidad 1. El caudal, pues lo tenemos ahí, ¿verdad? No conocemos las velocidades, pero si el tubo que se está utilizando y se hace el doblez no cambió el diámetro del tubo, pues la velocidad es la misma en todo el tramo, ¿verdad? Entonces tendríamos que la velocidad 1 es igual a la velocidad 2 y esto es igual al caudal entre el área de la tubería. Entonces tenemos el caudal de 0.12. Vamos a la tabla de la tubería que nos dice, ¿verdad? Tubo de cobre hidráulico estándar con 100 milímetros de diámetro exterior por 3.5 milímetros de pared. Entonces vamos a esa tubería y de ahí sacamos los datos. 6.793 por 10 a la menos 3. ¿Ya? Y entonces vemos que la velocidad 1 igual a la velocidad 2 y esto es igual a 17.6652 metros sobre segundo. Entonces ya tenemos las velocidades, ¿verdad? El caudal ya lo tenemos, pues nos falta la presión, ya teníamos un dato de la presión, ¿verdad? La presión en 2, entonces nos falta la presión en 1. Entonces vamos a calcular la presión en 1, ¿verdad? Igual nosotros pues vemos que aquí si la velocidad no cambió, el diámetro, el área no cambió, pues vamos a ver la presión. La presión, vamos a la ecuación de Bernoulli. Entonces tenemos en la ecuación de Bernoulli, si nosotros fijamos, ¿verdad?, el punto 1 aquí, y pues vamos a fijar el punto 2 ahí, después del doblez, antes del doblez y después del doblez. Entonces tenemos que la carga de presión en el punto 1 más z de 1 más la carga de velocidad en 1, entonces nos dice que no tomemos en cuenta las pérdidas por rozamiento, ¿ya? Igual a la presión en el punto 2 más z2 y más la carga de velocidad en 2. Entonces necesitamos la presión en el punto 1. Más Z2 menos Z1 más carga de velocidad en 2 menos carga de velocidad en 1. Aquí despejamos la presión en 1 y es igual a la presión en 2 más el peso específico que multiplica a Z2 menos Z1 más la velocidad 2 menos la velocidad 1. Si se fijan, ¿cuántos marcadores tengo aquí en el pizarrón? ¿Ya? Y pues no nos sirve. No sirve, miren. Este lo acabo de agarrar ahorita. Y miren cuántos marcadores, por eso está lleno ahí de marcadores del pizarrón. Los que pues sí trabajan bien, trabajan mejor son estos. Estos sí trabajan mejor. Pero esos otros, miren, ya está lleno. Ya está lleno y no sirve. Bueno, entonces vamos a ir. Ya tenemos nuestra ecuación.
una vez que tenemos la ecuación, pues vemos qué datos tenemos y qué datos nos hacen falta calcular. La presión en el punto 2 la tenemos aquí como dato. El peso específico, pues nos dicen que es tetracloruro de carbono a 25 grados centígrados. Vamos a la tabla y de ahí también sacamos los datos. Z2 y Z1, pues vemos que de este punto a este punto, pues una distancia muy corta. Les vuelvo a decir, si ellos ya la distancia es considerable, entonces nos darán los datos de referencia para entonces sí involucrar qué está pasando con la posición. Si no nos dan los datos de referencia, pues entonces nosotros pues no tenemos de dónde establecer algún dato, ¿no? Podemos decir que entonces esto lo podemos simplificar. Las velocidades, ¿ya? Nosotros ya calculamos el valor de la velocidad en toda la tubería, pero pues quiere decir que si no cambió el diámetro, entonces la velocidad en este punto es la misma velocidad que en este otro punto, ¿ya? Este término también lo podemos simplificar, ¿ya? Y entonces pues vemos que nos quedó que la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. ¿Por qué? Porque este 0, el peso específico por 0, pues me da 0. ¿Ya? Y entonces, sí, podemos, como en un ejemplo anterior ya habíamos dicho, que la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. Y esto es de 275 kilopascal. Bueno, entonces ya tenemos, ¿verdad? Ya de ahí nosotros pues ya podemos empezar a hacer nuestro cálculo. Entonces tenemos que la reacción en X menos la presión 1 por el área 1 menos la presión 2 por el área 2, pero esto está en la componente en X, acuérdense que está aquí, ¿sí? Igual a la densidad por el caudal por la velocidad 2 en X menos la velocidad 1 en X. Entonces de aquí tendríamos nosotros que R en X menos la presión 1 área 1 menos la presión 2 área 2 en X, por eso le estoy poniendo en X porque todavía no la sustituimos, igual a la densidad por el caudal por la velocidad 2 en X, que sería velocidad 2 por coseno de 45 menos la velocidad 1. Entonces nos queda que Rx menos presión 1 área 1 menos presión 2 área 2 componente en X igual a la densidad por el caudal por la velocidad 2, que ya vimos que es la misma velocidad, vamos a dejarle velocidad por coseno de 45 más la misma velocidad, ¿ya? Entonces de aquí nos quedaría que Rx menos la presión 1 por el área 1 menos la presión 2 área 2 es igual a la densidad por el caudal por la velocidad por coseno de 45 más 1. ¿Sí? Y entonces de aquí pues ya podemos decir que R en X es igual a la densidad por el caudal por la velocidad
por el coseno de 45 más 1 más presión 1, área 1, ¿verdad? Y más la presión 2, ¿verdad? Área 2 por coseno de 45. Entonces, de aquí, la densidad, pues necesito ir a la tabla, ¿verdad? El caudal, ahí lo tenemos como dato. La velocidad, ya la calculamos. La presión en 1, pues ellos teníamos el dato. Vimos que nos dio la misma presión en 2, ¿verdad? Entonces, pues ya podemos nosotros calcular esto de aquí también, ¿verdad? Rx sería igual a la densidad por el caudal por la velocidad por coseno de 45 grados más 1. De aquí nosotros vemos que la presión es la misma, el área es la misma, ¿verdad? Entonces nos quedaría más presión 1 por área 1 o simplemente presión por área, para no estarle poniendo 1 o 2, ¿verdad? Que multiplica a 1 más coseno de 45. Si igual, ¿verdad? Factorizamos, así como aquí factorizamos la velocidad, aquí podemos factorizar, porque estos dos términos son uno mismo. Entonces nos quedaría así. Y ya, ¿verdad? Entonces ya si nosotros sustituimos ya los datos que tenemos aquí, nos da que la reacción en X es de 8.942.8413 newton. Acuérdense que siempre aquí nos va a estar dando newton. Ya si nosotros lo queremos en kilopascales, pues ya lo podemos pasar a kilopascales. Entonces, ya tenemos la componente en el eje X, ¿ya? Vamos a calcular la componente en el eje Y. Entonces, para eso, pues vamos a borrarle aquí para poder empezar a calcular la componente en Y. Entonces tenemos que F en Y es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 2 en Y menos la velocidad 1 en Y. Y aquí tenemos que F en Y es igual a R, ¿verdad? R en Y. Y vemos que la componente que nosotros tenemos, pues es ahora esta. Componente de la fuerza en 2, ¿verdad? O presión área 2, esta de aquí. Entonces viene en sentido contrario al que nosotros estamos tomando. Menos la presión 2 por el área 2 por el seno de 45. Para ya dejar en función, ¿verdad? Ya no estarle poniendo como aquí, en función de X. Ya le podemos de una vez poner ahí para que ya no estemos, ¿verdad? Bueno, entonces la velocidad 2 en Y, vemos que la velocidad 2 en Y va hacia arriba, que es el mismo sentido que nosotros estamos tomando. Entonces es velocidad 2 por el seno de 45. La velocidad 1 en Y, vemos que la velocidad 1 no tiene componente. En Y nada más está sobre el eje X. Entonces esta vale
0. ¿Verdad? Y de ahí nosotros podemos ver que la reacción en Y menos la presión 2 por el área 2, que ya también vimos que pues es la misma, entonces vamos a dejarle así, seno de 45 es igual a la densidad por el caudal por, vamos a borrarle aquí, densidad por caudal por la velocidad 2 por el seno de 45 menos 0. Y entonces nos queda que R en Y es igual a la densidad por el caudal por la velocidad, porque ya vimos que la velocidad también sigue siendo la misma, ¿verdad? Por la velocidad por el seno de 45 más, ¿verdad? Este pasa más la presión por el área por el seno de 45. Y entonces la densidad, pues les vuelvo a decir, vamos a la tabla, sacamos la densidad. El caudal lo tenemos ahí como dato. La velocidad, pues ya la habíamos calculado, ¿ya? Esta presión también ya la tenemos. El área, pues también vamos al dato de la tubería y sacamos el valor, ¿ya? Entonces tenemos que la reacción en Y es igual a 2383.3176. Este no, este es el primer, la parte de aquí. En total es 3.704.2461 newton. ¿Ya? Entonces ya tenemos las dos reacciones en X y en Y. Ya si nos pidieran, ¿no?, que nos dijeran cuál es la reacción total, pues ya sabemos que pues tendríamos que mandarlo a la raíz cuadrada, ¿verdad?, de la suma de R en X más R en Y, Rx cuadrada más RY cuadrada, raíz cuadrada, sacamos la resultante. Si nos queremos saber a qué ángulo también está, pues también sacamos la tangente, ¿no? Encontramos la R total y encontramos el ángulo al que se encuentra, si nos llegaran a pedir algo así. Entonces, este es otro de los ejemplos.